Hola a todos, les habla el doctor Ramón Castellanos y estamos en mi podcast STEMDoc 305. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es las células madres. Y lo primero que vamos a comentar aquí es ¿qué son las células madres? Bueno, las células madres son células que están presentes en todos los individuos. Estamos hablando que están presentes en plantas, están presentes en animales y están presentes, por supuesto, en el humano. La pregunta es, ¿para qué sirven las células madres? Bueno, las células madres son células que pueden regenerar, pueden hacer crecer y realmente nosotros las usamos para curar los pacientes, para lograr la cicatrización de muchas enfermedades. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo trabajan las células madres? Bueno, las células madres son estructuras especiales que van a trabajar en diferentes maneras. Lo más importante de las células madres son lo que llamamos factores de crecimiento. Hay más de 150 diferentes factores de crecimiento en las células madres y básicamente estos factores de crecimiento nos permiten acelerar la cicatrización, nos permiten que las células vuelvan a crecer y nos permiten que las células mejoren lo que llamamos la inflamación. Por ejemplo, hay algunos factores de crecimiento, como se llama el BFG. El BFG es un factor de crecimiento muy importante que nos permite, que haya vasos sanguíneos que lleguen de nuevo, vasos sanguíneos muy pequeñitos que lleguen a estas células y aceleren la entrega de diferentes sustancias muy importantes para las células. Yo siempre lo comparo con trabajadores que van a ir a trabajar a una hora y realmente estos factores de crecimiento son trabajadores que van allí y van a contribuir con que el edificio empiece a crecer. Hay otros factores de crecimiento, por ejemplo, el IFG1, el cual va a estimular la célula a crecer, va a estimular la célula a regenerar. Por ejemplo, el cartílago, los meniscos, los discos intervertebrales que están dañados, va a hacer que estos vuelvan a crecer y es algo totalmente increíble, pero las células madres son capaces de hacer eso. Y lo otro es que todos los factores de crecimiento que se derivan de las células madres van a influir positivamente sobre la inflamación, sobre todo la inflamación crónica. Yo siempre digo que si tienes unos pececitos en una pecera y la pecera está muy sucia, realmente los peces no están enfermos, pero poco a poco van a ir enfermando y van a ir muriendo. ¿Por qué? Porque el ambiente de estos peces no conlleva a que ellos crezcan, sino que se vayan enfermando y vayan muriendo. Pues la inflamación es exactamente lo mismo. La inflamación va a hacer que las células, ya sea de cartílago, las células del tendón, las células del músculo, del disco intervertebral, van a ir muriendo poco a poco, van a entrar en un estado que se llama senescencia y básicamente van a ir muriendo estas células. Por lo tanto, las células madres son capaces de regenerar, son capaces de darle para atrás a la inflamación sin tener que tomar nada y realmente es uno de los factores positivos. ¿Por qué usamos las células madres? La próxima pregunta que nos hacemos es, en la actualidad, ¿de dónde podemos sacar las células madres? Bueno, podemos sacar las células madres y usamos células madres de 3 estructuras fundamentales. 2 de las estructuras están en usted mismo, células madres que se llaman de médula ósea o tuétano. Realmente no tiene nada que ver con la médula espinal, siempre lo estoy diciendo, sino la médula ósea. La médula ósea está presente dentro de algunos huesos, sobre todo los huesos planos. Y básicamente, personalmente, nosotros la recogemos o colectamos de un lugar específico en la cual nosotros tenemos, o sea, estamos haciendo esto por los últimos 15 años, y realmente tenemos los mejores resultados, más que cuando lo colectamos de la cresta ilíaca. Básicamente, estas son las primeras células que hablamos. Recuerde, células madres de médula ósea. Después tenemos las células madres de grasa, o sea, las células madres derivadas de adiposos, y básicamente las colectamos
mediante una liposucción, la cual estamos haciendo por los últimos 15 años. Y las últimas células ya no son de la persona, sino son células derivadas de placenta y cordón umbilical. Básicamente, el niño cuando nace a través de una cesárea, antes nosotros botábamos, o sea, descartábamos todo este material del cordón umbilical y todo este material de la placenta, pero nos dimos cuenta que hay un sinnúmero de células madres riquísimas dentro de la placenta y también la podemos obtener para usarlo junto o separado de células madres de médula ósea y células madres de grasa. La próxima pregunta es, ¿en qué enfermedad nosotros podemos usar las células madres? Hay más de 200 enfermedades ortopédicas y quisiera aclarar que básicamente nosotros usamos las células madres en enfermedades ortopédicas, enfermedades de la columna vertebral, enfermedades de los nervios, tendones y ligamentos. Realmente no lo usamos en enfermedades sistémicas, pero hay más de 200 enfermedades ortopédicas que cumplen el cometido, las células madres para mejorar, ya sea el dolor o la movilidad o cualquiera de estos dos. Y estamos haciéndolo por los últimos 25 años. La pregunta es, doctor, ¿por qué usted usa las células madres? ¿Cómo fue que yo llegué a la conclusión de usar las células madres? Recuerdo que hace 25 años y muchas veces más del 90% de los doctores que se mueven dentro de la ortopedia del dolor, independientemente de usar cirugía, lo que usan es lo que se llama la cortisona. Cortisona es un antiinflamatorio, el cual se está usando por los últimos 60 años. Y un día yo me pregunté por qué vamos a seguir usando la cortisona como única opción. Y empecé a buscar y encontré en aquel entonces el PRP. El PRP básicamente no son células madres, sino son células derivadas de plaquetas. Las plaquetas también producen estos factores de crecimiento de que les hablé al principio, mucho menos que las células madres, pero son factores de crecimiento, cosa que no hace la cortisona. La cortisona se hace en un laboratorio y básicamente va a cumplir su función antiinflamatoria con el problema que es muy corta la acción, y tiene muchos efectos colaterales. Estos efectos colaterales básicamente los puede encontrar usted lo sabe, y en el uso de las células madres y del PRP, que es algo accesorio, realmente nunca he encontrado efectos colaterales. Es una de las cosas más importantes de esto. Hablando de enfermedades, si me preguntaran cuáles son las enfermedades fundamentales que se pueden tratar con las células madres, yo diría que las enfermedades degenerativas, o sea, cuando hablamos de enfermedad degenerativa, la palabra degenerativa quiero que usted la asocie a envejecimiento, quiero que usted la asocie a artritis y quiero que la asocie a artrosis. Básicamente todo es algo muy similar. Estas enfermedades pueden atacar los hombros, pueden atacar los codos, pueden atacar las muñecas, puede atacar básicamente las rodillas, la cadera, el tobillo y básicamente con una inyección o un implante, que es como correctamente sería, de células madres, ya sea de médula ósea, ya sea de grasa o de placenta y cordón umbilical, o una mezcla de cada una de estas, estratégicamente bien diseñada, va a retroceder, va a regenerar el tejido, va a acabar con toda la inflamación de la articulación y realmente se producen unos resultados fantásticos en este caso. En el caso de la columna vertebral lo estamos haciendo por los últimos 20 años. Realmente estamos implantando células madres, como dije, ya sea de médula ósea o de grasa del paciente, o células madres de placenta y cordón umbilical, dentro del disco intervertebral, que es una de las estructuras más difíciles de tratar en la ortopedia y la cirugía de columna, sin necesidad de operar. O sea, algo fantástico, sin necesidad que usted llegue al salón, sin necesidad de implantarle un pedazo de titanio, una barra o un tornillo. Usted va a mejorar con el implante de las células madres.
Básicamente, ya hablamos que la podemos implantar en las articulaciones, lo podemos tratar en la columna vertebral, sobre todo. Además de esto, en enfermedades degenerativas, de nuevo, artritis, artrosis y desgaste de la columna intervertebral. Y también, por supuesto, en los meniscos de la rodilla, en los tendones rotos del hombro, en deportistas, es increíble, o sea, los deportistas jóvenes, cuando utilizamos las células madres, algo increíble, las células madres van a envejecer, por supuesto, y por eso a nuestro arsenal, últimamente, en los últimos 10 años, hemos adicionado las células madres de placenta y cordón umbilical. Una cosa que siempre me ha llamado la atención y realmente estoy muy, o sea, me siento muy, siempre muy asombrado con esto, es que independientemente de la raza, independientemente del sexo, independientemente de la edad, las células madres siempre funcionan y funcionan sin efectos colaterales. Tengo más de 25,000 casos tratados en estos últimos 20 años plus con células madres de todos los tipos que hemos hablado y realmente no tengo un solo caso de un efecto colateral. Por supuesto, cuando las células son suyas, usted no va a tener ningún efecto colateral, pero también lo vemos que con células madres de placenta y cordón umbilical tampoco tenemos ningún efecto colateral. Es importante, hemos llegado casi al final de nuestro podcast, hemos hablado de células madres directamente, no porque yo lo leí, no porque alguien me lo dijo, sino porque lo estoy practicando no hace un año, no hace 5, no hace 10, sino hace más de 20 años y llevo dentro de la medicina regenerativa por más de 25 años. Vamos a seguir haciendo estos podcasts, hay mucha tela donde cortar aquí. Básicamente les he hablado de mi experiencia. Vamos en próximos podcasts a hablar sobre casos específicos de células madres que le atañe a usted, ya sea en la rodilla, ya sea en la cadera, ya sea en la columna vertebral, algo muy importante, y realmente cómo funciona. Muchas gracias a todos. Síganos, ¿ok? Síganos a través de USA Stem Cell ya en TikTok, síganos a través de USA Stem Cell en Instagram y síganos esto en el canal de YouTube, ¿ok? USA Stem Cell, todo lo que usted quiera saber alrededor de células madres, alrededor de medicina regenerativa, alrededor de wellness, alrededor de tratamientos anti-aging o realmente cómo podemos controlar y hacernos cada vez más jóvenes. Que Dios me los bendiga a todos, ¿ok? Y síganos, porque Dios mediante vamos a estar en nuestros próximos podcasts.